Pero abran sus Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y yo quiero hablar acerca del gozo en nuestro caminar. Y yo preguntaba, yo quería preguntar, estaba ahí meditando antes de pasar y que pudiéramos preguntarles si ¿qué tan fácil es tener gozo? ¿Qué tan fácil es estar gozosos? Además, a ver, levante su mano. ¿Quién está gozoso el día de hoy? ¿Seguro? A ver, voltee a ver el que está a su lado para ver si es cierto. No tanto, ¿verdad? Dicen por ahí, no está tanto, ¿verdad? A lo mejor está feliz, pero no gozoso. A veces no es fácil estar contento. Ahora, ¿por qué? ¿Qué me puede quitar el gozo? Pues las pruebas, las dificultades. Levante la mano. ¿Quién trae una prueba o una dificultad o una lucha o una batalla el día de hoy? Levante la mano. ¿Quién? ¿Sí o no? ¿Sí? Los que no levantaron la mano, ¿cómo le hacen, verdad? ¿Cómo le hacen ustedes para no traer? Porque a veces es bien difícil no traer una lucha, una batalla, algo. Pero yo tengo que entender que el gozo es algo que tiene que estar en nosotros a pesar de todo. La alegría, el que somos cristianos y a lo mejor algunos está terminando el año y a lo mejor gente va a llegar y te va a decir: oye, qué bueno que termine el año, que Dios te bendiga, y a lo mejor vamos a escuchar feliz año nuevo, ¿verdad? Y a lo mejor tú vas a decir: ¿qué tiene de bueno, no, esto, no? O sea, siempre lo mismo, otro año yo igual, y a lo mejor como el libro de Eclesiastés, ¿no? Pues todo esto es vanidad, y para qué, y a lo mejor te conviertes en alguien que no está disfrutando la vida como debe de ser. Pero creo que hoy la idea de la enseñanza del día de hoy es que podamos entender que a pesar de lo que tú puedas estar enfrentando, pasando, lo que pueda venir sobre tu vida, el gozo de Dios no puede ni debe de quitarse. Yo sé que no es fácil el decir estar siempre gozosos o regocijados en el Señor siempre cuando estamos sin ningún problema. Es bien fácil decirlo. El decir confía en Dios, Dios está contigo y amén. ¿Por qué? Porque no tienes problemas. Es bien fácil decirlo. Pero cuando estás pasando por una lucha, una batalla, una prueba, no es nada fácil. El tener gozo, el sonreír, el estar alegre, el feliz en medio de una batalla, en medio de una lucha, no es nada fácil. Pero creo que nosotros tendríamos que aprender a través de la palabra a entender que debemos de tener gozo y alegría, ¿verdad? Y algunos yo lo veo aquí, y así que digamos gozo no hay. Hace años escuché una canción que el hermano Cara de Limón, no sé si alguien lo ha escuchado, ¿no? Y dijo que ni la voy a cantar porque ni me acuerdo, pero la canción decía algo, ¿cómo le haces cuando alguien chupa el limón? Así, ¿verdad? Así están muchos hermanos. Entonces yo les decía, algunos tienen cara de limón chupado, ¿sí? O sea, agüitados. Y yo creo que tenemos que aprender a estar alegres en Dios. Mira, vamos a leer la porción de la palabra y oramos después y le pedimos que Dios esté hablando a nuestras vidas. Filipenses capítulo 1, leamos a partir del versículo 3. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones,
y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Oramos hasta aquí. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno y porque eres fiel. Queremos, Dios, poner este tiempo en tus manos para poder recibir tu mensaje, que a través de esta lectura, de esta enseñanza del día de hoy, cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos, podamos animarnos, podamos tener gozo, que podamos vivir felices, alegres, que podamos disfrutar la vida, lo que tú has hecho con nosotros, Dios. Estamos terminando un año y creo que tiene que ser un año de agradecimiento, de gratitud por lo bueno que tú has sido con nosotros. Pero empezará un año también, y quizás con luchas, con batallas, pero que nuestra actitud, nuestro corazón siempre esté con gozo en medio de cualquier situación. Dios, háblanos, enséñanos y confirma tu palabra en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Interesante, porque al leer esta porción es Pablo escribiendo una carta. Y Pablo, al escribir esta carta, se encuentra encarcelado en Roma, ¿sí? Está en un encarcelamiento domiciliario. Y interesante, porque estando allí en Roma o en la cárcel, la actitud no es ni quejarse ni estar llorando. Te puedes imaginar que ahora que somos cristianos, la nación, el gobierno nos metiera a la cárcel simplemente por hecho de ser cristianos. ¿Cuál sería nuestra reacción? Algunos a lo mejor estarían diciendo: no, Señor, ¿por qué me tienes aquí? No me amas, no te acuerdas de mí, quejándose. Pero yo veo a Pablo en ningún momento quejándose. Al contrario, a Pablo lo veo orando, lo veo agradeciendo, pidiendo, intercediendo por otros, y aún más importante, predicando a Cristo. Y creo que estos 4 cosas que podamos resaltar: oración, agradecimiento, intercesión y predicar a Cristo, deberían de ser características que nosotros debe de haber siempre. En esta lectura pudiéramos dividir esta sección en 3 cosas. La primera tiene que ver en relación a la comunión dentro del Evangelio. La segunda tiene que ver en relación a la confirmación de lo que es el Evangelio. Y la última parte tiene que ver en base al propósito o el progreso del Evangelio. Pero veamos la primera parte, la comunión. La comunión dentro de lo que es el Evangelio. Versículo 3, mira lo que Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esto es interesante, porque es Pablo diciendo que cuando él se acuerda de esta iglesia, recuerden que esta carta está escrita a los filipenses, ¿sí? A una iglesia de los Filipos. Entonces
Él se acuerda y da gracias por ellos. Y esto puede ser algo tan, decir, pues es normal. No. ¿A poco por todas las personas que tú te acuerdas siempre te gozas y le das gracias a Dios? A veces te viene a tu memoria alguna persona que tú dices, ay caray, como que no es tan fácil darle gracias a Dios por esa persona. O más bien, o al revés, la podemos voltear. ¿Cuántas gentes creen que cuando se acuerden de ti, dan gracias a Dios por tu vida? A veces no es fácil. Pero lo que está viendo en Pablo es habiendo un gozo, porque al acordarse de ellos brotaba una gratitud por la relación que ha tenido con esta iglesia y con el trayecto de su vida. Aunque Pablo sabe que Dios va a perfeccionar el corazón de ellos y esta iglesia va a llegar a cumplir el propósito, bueno, Pablo sabe de la gratitud que tiene por el amor, por el cuidado, por la actitud de esta iglesia. Y es que algo que tendríamos que aprender o recordar, porque yo sé que lo saben ustedes, es la comunión que tiene que haber dentro de la iglesia. Algo que a mí me gusta y quiero decirlo porque es una característica que yo he visto dentro de la iglesia y que no es común, porque he estado en otras iglesias y escuchado en otras iglesias. Algo que me gusta a mí mucho, y a veces dicen, no digas porque después se cae eso, ¿verdad? Pero es el amor, la unidad que yo veo dentro de la misma iglesia entre ustedes. Hay iglesias donde están todos peleados, donde no se hablan, donde no se saludan, donde es que llegó aquel hermano, ni te juntes con él. Y yo veo aquí algo completamente diferente. Me encanta, ahorita que estaba a punto de empezar, llegaban y todos saludándose y hablándose, hasta que el hermano César tuvo que decir, hermano, pues ya vamos a empezar, ¿no? O sea, dejen de platicar. Y esto me habla de esa unidad, de esa coinonía que hay dentro de la iglesia. Y es que, mira, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, y esto es para lo que ya lo hacen, hay gente que batalla involucrarse con otros demás, pero creo que tienes que aprender a hacerlo, porque para eso Dios nos haya unido como iglesia. Dice primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esto es Juan hablándole a la iglesia. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿acerca de quién? De Cristo. Bueno, eso anunciamos. Dice ahí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y eso habla de una unidad que tiene que haber dentro de la iglesia. Y dice, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, es bueno que aprendamos a tener una relación, una comunión, una intimidad con Dios. Esa es la razón principal. Pero algo que debe de haber entre nosotros también es una comunión. Eso es importantísimo. Tenemos que amarnos. Tenemos que ver unos por los otros. A lo mejor no hay conflictos, pero la pregunta sería, ¿amas a tu hermano? Nadie dijo amén. ¿Amas a tu hermano? ¿Sí? Al voltea a ver, no con el que viniste, ese es bien fácil. Bueno, a veces no es tan fácil, ¿verdad? Pero voltea a ver a alguien con el que no viniste y voltea a verlo y nomás pregúntate a ver si siento que lo amas. Y algunos les podría decir, su nariz empezó a crecer. Mentira, porque de repente, ay, pues son hermanos de la iglesia, o es hermano de la iglesia, o ¿cómo lo voy a amar yo? La Biblia me habla de ese amor que tiene que estar en nosotros. Lo que nos hace tener comunión no es por lo que yo hago o por lo que la otra persona hace. De repente decimos, es que pues ni me habla, ¿cómo lo voy a amar? Es que no se trata de eso. La comunión, el amor que puede haber en nosotros es simplemente por el hecho que hemos creído en el Evangelio. Al momento de recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, eso nos ayuda a que somos sus hijos. Entonces, algo que tenemos en común es que somos hijos de Dios. Levante la mano, ¿quién es hijo de Dios? ¿Sí? Y el que no, hoy repita después de mí, Señor Jesús, ¿verdad? Es tan fácil. O sea, somos hijos de Dios. Algo que también nos hace tener algo en común, que tenemos vida eterna. Levante la mano, ¿quién tiene vida eterna? Salvos, son salvos, ¿verdad?
Esto nos hace, algo que nos hace común a cada uno de nosotros. Y lo más importante es que un día todos nosotros estaremos con Dios en su presencia para siempre. Y va a ser hermoso. Te puedes imaginar el día que llegues al cielo y que voltees y, oh sorpresa, tu hermano con el que te sentabas aquí está al lado de ti. Espero que sea gozo, ¿verdad? No decir, ¡ay, no, aquí también! Acuérdense que Dios conoce los corazones y a lo mejor hasta, ay, Dios, como que no me cae muy bien. Y Dios, ajá, perfecto, a tu lado. Bueno, Dios tiene un sentido de humor muy, muy especial, ¿verdad? Aunque ahí no va a haber eso porque seremos perfectos. Ahí no se preocupen, ni van a decir, ay, no, ¿por qué otra vez con mi esposa, verdad? ¿Por qué otra vez? Señor, dijiste que hasta que la muerte los separe. Sí, pero tú estás vivo eternamente. Ándele, para. Entonces, a lo que voy es que Dios nos ha hecho a tener esto en común. Y otra vez, es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos sus hijos. Nos llamamos hermanos, no porque no me acuerde cómo se llama. Hermano, ¿cómo se llama este hermano? Hermano, pues hermano, ¿verdad? Hermana, ¿verdad? No, somos sus hijos, somos una familia. Y tendremos que entender que esto nos lleva a tener esa comunión con Dios, llamarnos y estar juntos y vivir y apoyarnos los unos a los otros. Por eso cuando Pablo dice, doy gracias a Dios siempre cuando me acuerdo por vosotros. Incluso no solamente da gracias, sino que intercede, dice, versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y esta frase me llamó la atención porque puede ser que tú muchas veces estás en oración y eres un intercesor, pero a lo mejor muchas veces cuando oras no es tanto por gozo. Ay, Dios, te pido que lo sanes. Ay, Dios, te pido que le ayudes. Y de repente es un clamor y un lloro y un lamento. Y no está mal, claro. Pero qué importante puede hacer que nuestra oración por los demás, por nuestros hermanos, tenga que ver con gozo, con alegría de Dios. Gracias porque lo has bendecido. Gracias porque le has dado un carro nuevo. Gracias porque tiene un nuevo trabajo. Gracias porque ahora te está sirviendo. Gracias, Dios. Me encanta ver cómo ahora está adorando a Dios, cómo está sirviendo a Dios. No sé, nosotros que trabajamos, los que estamos aquí en la iglesia como líderes o sirviendo, a mí me pasa, a mi familia nos pasa, y creo que ustedes también, cuando ven a una persona que ahora está comprometida, metiéndose, sirviendo y todo, es una bendición, es un gozo. Es algo grande, y creo que es ahí donde yo veo a Pablo orando y rogando, dice, con gozo. Y dice el versículo 15, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué dice esto? Porque Pablo ha visto esa comunión y esa unidad que hay en la iglesia. Esta historia ustedes lo pueden buscar en el libro de Hechos. Y es que cuando llega Pablo a este lugar de Filipos, Pablo con su equipo van al lugar de la oración. No sé si se acuerdan. Y cuando van al lugar de la oración, hay un grupo de mujeres orando. Entre una de ellas era una mujer, se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura. A ellas les predican, dice la palabra, que Dios le abre el corazón, ella recibe, y desde ese momento ella les pide que se queden en su casa. Y incluso dice que casi los obliga o los fuerza a que puedan estar ahí. Lo va a forzar para que se quede. Entonces Pablo sabe que esa iglesia que ha iniciado desde el primer día ha sido una iglesia que hay comunión, que hay una amistad, que hay una relación muy profunda. Y es que está la iglesia dispuesta no solamente a escuchar, sino que la iglesia está también dispuesta a invertir y a servir al Señor por amor a los demás. Entonces, que eso es importante que pudiéramos recordarlo. ¿Por qué? Porque no se trata de venir a la iglesia cada domingo, cada martes, llegar, escuchar, amén, Dios me habla, y adorarle, y irme a mi casa y ya. Sino que la comunión que estamos hablando me lleva a entender que yo tengo que ver no solamente por mí, sino ver por los demás. Y tengo que ver cómo está mi hermano.
y tengo que gozarme con Él y tengo que interceder con gozo por Él, pero también yo tengo que ver cómo puedo participar en el ministerio, en la iglesia. La oración, la intención de que estemos orando el martes, que yo comenté que va a ser un tiempo de oración y todo, precisamente es eso, porque una de las peticiones que hemos tenido como líderes de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, es que Dios esté levantando personas de ustedes para que puedan servir a Dios y podamos nosotros ser bendecidos a través de ustedes. Para eso Dios los ha traído. No crean que Dios los trae para llenar iglesias. Ese no es el propósito. Dios los trae para que sean una herramienta para otras personas. Bueno, algunos de ustedes han predicado, algunos de ustedes han cantado, ustedes han servido, han salido a evangelizar, de todo. Pero Dios te ha traído para que lo empieces a ejercer. No es para que estés sentado. O sea, no podemos nada más llegar y aquí estoy. No, Dios te ha dado dones, talento. ¿Para qué? Para que seas de bendición para toda la iglesia, para que puedas ser parte de este crecimiento. Pablo da gracias a esta iglesia, porque esta iglesia estaba dispuesta no solamente a ver por Pablo, sino a ver por la obra, por el evangelio. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 4, verso 14 al 16. Filipenses 4, del 14 al 16 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Lo que está reconociendo aquí Pablo es que la iglesia está invirtiendo, está trabajando para que se pueda expandir el evangelio. Algo que ahorita comentaba nuestro hermano César, es una de las peticiones que tenemos que hacer el martes cuando estemos orando, pero es algo que queremos hacer en este año, es que podamos dar un paso hacia la evangelización. Que nosotros como iglesia entendamos el llamado que Dios nos está haciendo o nos ha hecho, porque hay una gran comisión de salir, de ir y predicar el evangelio. Y no pensemos irnos ahora sí al mundo, vamos al mundo a predicar. No, empecemos aquí, para que cuando nosotros aquí estemos participando de eso, Dios pueda moverte y llevarte a donde Él quiera y pueda traerte de nuevo, porque estás haciendo una función. Pero les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes, y sean honestos, verdad? No lo voy a, ni están tomados, ni lo voy a escribir nada, pero ¿cuántos de ustedes saben que tienen un llamado al evangelismo? Que son evangelistas en cuanto a su ministerio. Levante su mano, por favor. Algunos no quieren levantar la mano, ¿por qué? ¿Quieren que los nombre? ¿A quién le gustaría salir a predicar en las calles? Levanten su mano. Ándele. Esos que levantaron la mano tienen un llamado al evangelismo, porque si no, nadie te lo pondría. El problema es que le tienen miedo. Pero Dios te ha llamado a que puedas salir a predicar al evangelismo. Volvemos a decir, si Cristo viene el próximo año, hay muchos familiares, amigos y gente que aún no conocen a Cristo. Y tú tienes que entender ese sentir que tienes que dar para que el evangelio se expanda completamente. Y esta iglesia estaba participando en ello y sabía que un medio por el cual el evangelio se expandía es a través de las mismas iglesias o del ministerio de Pablo. Y esta iglesia daba. Y interesante,
Porque muchas veces yo he escuchado que dicen, no, pastor, si yo me sacara la lotería, yo compraba primero un terreno para la iglesia. Y no, hombre, yo haría esto y haría el otro. Yo te tengo que decir algo. No necesitas sacarte la lotería para poder hacer algo para la obra. Porque mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1. Hablando de los Filipos, los de Filipenses, que se daban completamente para la obra. Dice 2 Corintios 8:1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. De esta región de las iglesias de Macedonia, eran 3 iglesias, entre una de ellas estaban la de los Filipos, los filipenses. Y luego dice que en gran prueba de tribulación, miren cómo se encontraba esta iglesia, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Eso es interesante, porque a pesar de su tribulación había un abundante gozo. Y luego dice, y su profunda pobreza, o sea, no tenían recursos, abundaron en riquezas de su generosidad. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y eso es interesante, porque es una iglesia que estaba viendo por la obra, una iglesia que estaba en comunión, pero estaban queriendo un propósito: que el evangelio pueda crecer y se pueda expandir. Y creo que es ahí nosotros tenemos que tener ese pensar como iglesia el día de hoy. Que Dios ponga personas, gente que ponga los recursos, las maneras, las formas, las personas que van a ir, a salir, y que nosotros seamos parte de ese mover. Que el evangelio pueda crecer en nuestros días. Sí, es increíble cómo se vive el mundo el día de hoy, la maldad, la violencia, cómo nuestra sociedad necesita tanto a Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a ser parte de lo que Dios se quiere hacer. Por eso Pablo está agradecido completamente con esta iglesia. Creo que hay un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Regresemos a Filipenses capítulo 1 versículo 6. Pablo sabe que Dios va a hacer algo en esta iglesia y dice así: estando persuadido, convencido, seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Yo sé que no estás listo, no estás al 100, no te preocupes. Dios cada día va a perfeccionarte, pero es a través de su obra. ¿Sí? Creo que estaba platicando con una persona, con un pastor en esta semana, y aprendía de lo que de repente uno a veces piensa, pero la única manera de ver los dones que Dios te ha dado, la única manera de ver el poder de Dios en nuestros días y en estos tiempos es saliendo a predicar a las calles, predicar a los hospitales, ir con la gente necesitada. Porque a lo mejor tú nunca no has sabido ni te has dado cuenta que Dios te ha dado un don de sanidad. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? ¿En tu casa? Cuando te ve la panza así: Dios, perdón, sáname. Ay, se me quitó. No. La manera en que tú puedes empezar a ver los milagros, la mano de Dios, es cuando vas con el necesitado y que Dios te usa como un instrumento para mostrar su gloria en estos días. Por eso mucha gente dice: ya no hay milagros en estos días. Pues Dios es el mismo. ¿Por qué no hay? Porque no hay quien vaya, ponga su mano, quien interceda, quien haga algo diferente. Si como iglesia este año pensamos en eso, estoy seguro que vamos a empezar a escuchar: pastor, fuimos al hospital, lloramos por una persona y Dios la sanó en el momento. Y a lo mejor no, vas a orar
todo el año, cada semana vas a ir, 52 veces vas a ir, y a lo mejor un día va a pasar o 2 días va a pasar. Son los momentos en que Dios en su voluntad te va a usar para hacer un milagro, un propósito. Es Dios queriendo que cada uno de nosotros podamos ser perfeccionados a través de su voluntad. Versículo 7, dice Pablo: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, Pablo sabe qué tan importante es esta iglesia para el evangelio. La iglesia estaba en el corazón de Pablo, estaba en las prisiones. O sea, Pablo sabe que aún en la prisión la iglesia está con él. Pablo sabe que todo esto ha ayudado, y la iglesia ha ayudado, ¿para qué? Para defender el evangelio. No se trata de defender a Dios, Dios no ocupa que lo defiendan, pero se trata que nosotros hablemos. Cuando la gente dice es que todos los cristianos son hipócritas, uno puede decir, no todos. Es que todas las iglesias son falsas. Discúlpame, no todos. Es que nadie quiere servir a su Dios. No todos. Nosotros estamos sirviendo, estamos trabajando, estamos caminando. Podemos defender a Dios, al evangelio de esta manera, viviendo correctamente. Y no solamente, sino confirmando el evangelio. O sea, ¿qué es confirmar el evangelio? Que la gente pueda ver que lo que hablamos y predicamos es real. Por ejemplo, hablamos de un Dios poderoso que hace milagros, sana. ¿Cuántos creen en ello? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir a la gente, orar, y vas a empezar a ver cómo Dios va a hacer milagros. ¿Cómo fue la iglesia primitiva? La iglesia primitiva tuvieron que perseguirlos, empezar a ser dispersos, y cuando llegaron empezaron a compartir, y había gente enferma, gente endemoniada, gente de diferentes maneras. ¿Qué empezaron a hacer ellos? A orar, y cuando menos se esperaban, Dios empezó a darles dones, milagros, señales, prodigios. Pero todo está en que la iglesia reaccione. Y el problema es que esto ya lo sabemos todos, no es nada nuevo, pero tenemos que tomar nosotros el reto. Y entonces Pablo, versículo 8, dice, porque Dios me es testigo, es una petición que hace, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, Pablo le está diciendo, yo los amo. Es una iglesia que me ven por mí, una iglesia que trabaja, una iglesia que sirve. Y Pablo dice, yo los amo. Dice, y esto pido en oración, aquí lo vemos intercediendo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí la palabra ciencia significa conocimiento, y la palabra conocimiento significa discernimiento. O sea, tendremos que aprender a amar. Escúchame bien, porque esto a lo mejor es muy básico, pero tendremos que aprender a amar como Dios ama y no como nosotros creemos. Porque nosotros creemos esto: si me aman, te amo. Si me dejas de amar, pues ya no te amo. Eso es lo que el mundo enseña, ¿no es cierto? Lo que Dios me enseña es completamente diferente. Porque aunque nosotros dejemos de amarlo, Él nos sigue amando. Aún la gente que lo rechaza, Dios los ama, porque Dios amó a todo el mundo. Y Dios me enseña a amar no por lo que me hacen. Dios me enseña a amar no como actúan conmigo. Es que no se porta tan bien conmigo. La Biblia no me dice de esa manera. La Biblia me habla que tengo que amarlo. Mira lo que dice Primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan capítulo 4, 7 y 8 dice: amados, esto le está hablando a la iglesia, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios.
Y mira tan claro lo que la Biblia enseña. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra vez. Todo aquel que ama puede amar porque ha nacido de nuevo, es una nueva persona en Cristo. Y por lo tanto, esa persona conoce, tiene una intimidad, una relación. ¿Con quién? Con Dios. Y luego me dice el contraste. Y el que no ama, ¿cuántas veces hemos dicho eso? Es que yo no lo puedo amar. Es que yo no puedo demostrarle mi amor. Ahora como el comercial de Tang, ¿verdad? No se lo merece. No se merece mi amor. Aquí dice, el que no ama no ha conocido a Dios por una simple razón, porque Dios es amor. Tengo que amar, tengo que vivir de esa manera. Tengo que entender que yo tengo que amar con conocimiento y discernimiento también. O sea, yo creo que tenemos que aprender a amar así. Por ejemplo, necesitamos tener amor, conocimiento y discernimiento para amar a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguien le da todo lo que quiere a sus hijos? ¿Es amor eso? ¿Verdad que no? Tú no le puedes dar a tu hijo todo lo que quiere, porque un día te va a pedir una pistola, un día te va a pedir el carro, ¿verdad? Bueno, cuando no tienen la edad para manejar. Un día va a pedirte un cuchillo cuando tienen 2, 3 años. Y no vas a decir, a mi hijo todo lo que quiera se lo voy a dar. Porque a mí cuando estaba niño, era joven, no me dieron lo que yo quería. Y entonces a mi hijo nunca le voy a decir que no. No le puedes dar eso. Si lo haces, entonces no lo amas. Tú vas a tener que tener discernimiento para saber qué sí y qué no le puedes dar a tu hijo. Y no es tanto lo que él quiera, sino lo que necesite. ¿Cierto? En el matrimonio lo mismo. ¿Sí? En el matrimonio la Biblia me dice que tengo que amar a mi esposa, que la esposa tiene que amar al esposo, que tienen que estar unidos. Y tengo que entender algo, que necesito tener conocimiento y discernimiento para poder amar. ¿Cómo puedo aprender todo eso? A través de la palabra. Dios me enseña a amar a mi esposa, a mi esposo, a perdonar. La manera más evidente de lo que es el amor en tu pareja es el perdón. No puedes vivir con alguien que no perdonas. Si no perdonas, no amas. Y si no amas, no has conocido a Dios, aunque tengas 1,000 millones de años en la iglesia. El conocer a Dios, el vivir para Él me va a ayudar a poder mostrar mi amor para los demás. Sigamos leyendo versículo 10 ahí en Filipenses, por favor. Dice, para que aprobéis lo bueno, a fin que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Y esto es interesante. ¿Qué es lo que busca Pablo? Que el amor y el estilo de vida en la iglesia sea de amor, de buen conocimiento en Cristo, con discernimiento, con un solo propósito: que tú puedas ser sincero, verás, pero lo más importante, que puedas ser irreprensible para el día de Cristo. Yo tengo que vivir, por otra vez, si Cristo viene este año, o el que va a empezar, yo quiero llegar a ser irreprensible delante de Él. Dentro de la iglesia tenemos que ser irreprensibles. ¿Te puedes imaginar que yo esté predicando este mensaje y que toda la iglesia sepa que yo tengo un problema con el hermano César y que no nos hablamos y estamos medio enojados, o que tengo un problema con Moy, bueno, toco los que están aquí al frente, ¿no? O que me ando peleando con mi esposa cada rato, aunque ella me pega, pero yo no, yo siempre soy callado, ¿verdad? Me porto como creo que mejor. Pero imagínense que yo esté predicando de esto y que ustedes sepan que yo tengo esos conflictos con la misma gente de la iglesia. O que ahorita que no está el hermano Arturo, hablo de él, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Quieren saber algo de él?
Ay, los chismosos, ay, no, ¿qué pasó? Sí. Pero sería una persona que no puede ser irreprensible. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy enseñando no tiene, no hay una veracidad de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque mi actitud es contraria. Y lo que Pablo quiere es que en la iglesia pueda haber ese amor, pueda haber ese trabajo, pueda haber ese crecimiento, pero que nosotros se pueda evidenciar que realmente estamos en Cristo hasta que el día que Él venga. Versículo 11 dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea, el amar a mi hermano, y no es porque estoy hablando de mi hermano que está allá, ¿verdad? Sino hablando a mi hermano, el que está a tu lado, ¿sí? Y que le seas de bendición a él. Quizás por tu forma de ser o por su forma de ser no lo pudieras lograr o hacer. Pero cuando es a través de Cristo, sí puedes amar y sí puedes perdonar y vivir de una manera con quien estás. ¿Me explico? O sea, cuando estás de esa manera, entonces es importante que, ¿y qué lleva a esto? A que todo sea para la gloria de Dios. Vamos más adelante para terminar. Recordemos, Pablo está orando, se acuerda de la iglesia, está bien contento con la iglesia porque le echa ganas. La iglesia realmente es una iglesia diferente a la de los filipenses. Pero no se me puede olvidar que Pablo, ¿dónde está? En la cárcel. Cualquiera pudiera pensar que Pablo esté en la cárcel iba a ser un problema para el evangelio. Sí, es que, híjole, Pablo quería predicar, Dios lo llamó, pero hay un problema. Lo metieron en la cárcel, lo tienen guardadito ahí. Creo que se acabó el ministerio de Pablo, se acabó lo del evangelio a través de él, y hay que buscar por otra manera, por otro lugar. Pero no es así, porque mira lo que dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo está en el pretorio en Roma, que es el lugar, en la casa del gobernador, donde están estableciendo la ley, todo. Y él está encarcelado y tiene a una persona, o tiene varias personas, porque las 24 horas él tiene a una persona, un soldado que está con él junto. Va cambiando cada rato, pero él tiene todo momento a alguien pegado. Y Pablo está en un lugar donde podían visitarlo y podían hablar, y Pablo libremente podía hablar del evangelio. Esto lo encuentran ustedes en Hechos, pero él lo podía vivir, podía hablar de esta manera. Entonces Pablo le dice a la iglesia: yo quiero que aprendan algo. Las cosas que me han sucedido, que a él lo metieron preso, dice, han contribuido para el progreso del evangelio. Y yo quiero que más o menos veamos un poquito cómo es lo que Pablo ha pasado. Vamos tantito a 2 de Corintios 11:23. 2 de Corintios 11:23 al 28. Y yo quiero más así rapiditamente ver algunas cosas que Pablo pasó y que no fue un estorbo para que él pudiera crecer o compartir el evangelio. Dice: son ministros de Cristo, como si tuviera loco hablo. Dice: yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. O sea, si habla alguien que ha trabajado, Pablo dice: yo he trabajado más que ustedes. Si algún lo han azotado, bueno, a él sin número, ni se acuerda cuántas veces. En las cárceles, ahí se vivían, ¿no? Eran sus hoteles. En peligro de muerte, siempre querían acabar con él. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39. 5 veces los judíos lo agarraron
y lo golpearon. Dice, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, pensaron que estaba muerto y lo dejaron fuera ahí de la ciudad. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Yo me pongo a pensar, ha de ser horrible, ¿no? Estar en el mar, ahí tirado, yo no sé cómo le hizo, estaba flotando, estaba con un chaleco, yo no sé cómo, pero toda la noche y un día náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, de repente Pablo dice, pues todo esto que he pasado, como quiera, todo lo que a mí me aflige es la preocupación por todas las iglesias. Y de repente Pablo llega a decir, todo lo que me ha sucedido ha contribuido para el poder, para el progreso del evangelio. Esto me habla de la actitud. ¿Cómo está hablando Pablo en esta carta? Con gozo. Yo no sé a cuántos, si nos hubiera pasado eso, estuviéramos todos agüitados y amargados. ¿Por qué? Porque me golpearon, me apedrearon, me persiguieron, se olvidaron de mí, naufragio, lo que sea. Pero yo veo a Pablo con una actitud diferente, diciendo, todo lo que me ha sucedido ha ayudado en el evangelio. ¿Por qué? Porque donde él está, llega y la gente que llega a verlo le predica a los soldados que le ponían ahí. ¿Qué creen que Pablo hacía? Si de repente le traían un soldado y lo ponían con él, pues les predicaba. Cambio de horario, entra uno nuevo, ¿y qué les iba a hacer a ellos? Predicar. Y si no les predicaba a ellos, cuando alguien los venía y les hablaba de Cristo, el soldado estaba escuchando. Y cuando lo llamaban, él predicaba de Cristo y hablaba de Cristo y hablaba de su conversión y todo. Y entonces cualquiera pudiera haber pensado que el hecho de que estuviera encarcelado se iba a detener de hablar de Cristo, pero eso no lo detuvo. Al contrario, porque el poder estar encarcelado en el pretorio le ayudó a poder predicar hasta mero dentro de todo el área de esa de gobierno, que a lo mejor si estuviera afuera nunca se lo hubieran permitido. Y entonces Pablo dice, eso me ha ayudado más para el progreso del evangelio. Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, constantemente está hablando de Cristo, en todo momento en Cristo, aprovechando. Dice, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y me pondría a pensar en cuanto a esto. A lo mejor muchas veces nos preguntamos, ¿por qué de repente Dios permite que me enferme? Y yo no sé cuántos de ustedes tienen que ir a consultar al hospital y se pasan horas, porque en el hospital hay que tener horas para estar ahí. Y de repente tu queja puede decir, Dios, ay, este hospital, ay Dios, el IMSS, ay Dios, ¿por qué me enfermé? Ay, mejor hubiera ido a otra parte, ay Dios, por favor. Pero a lo mejor Dios te está permitiendo esa enfermedad para que puedas estar en un lugar donde hay gente necesitada, y que estando ahí, aunque te sientas mal, con gozo puedas predicar el evangelio a todas esas personas. No es fácil, ¿verdad? De repente puede estar en la línea y ¿cómo están? Bien, y a ver que el de frente platica y el de atrás platica y luego platica el del otro y todos se juntan y cómo se tardan y que la lista y que la firma y que no hay medicamento y que mira, el doctor ya está durmiendo y el otro está jugando el Candy Crush, ¿verdad? Y todo ahí y no atiende y se fueron a comer, aquí nos dejaron, y todas esas pláticas surgen en ese momento y otras más, ¿no? Y el otro, no, la segunda vez que vengo, la otra vez no me aceptaron,
y el doctor y otro, y a mí se me pasó la cita y no sé qué. Bueno, ahí es el momento de decir, ¿quiere que ore por usted? Y predicar de Cristo. O sea, tú no sabes lo que Dios puede hacer en medio de tu dificultad, de tu lucha, de tu batalla. A lo mejor te sacan del trabajo, ¿verdad? Te dicen gracias, Dios te bendiga, siga participando. Y te enojas y dices, pero ¿por qué Dios? Y a lo mejor Dios dice, porque te quiero llevar a otro lugar donde tienes que predicar de la palabra, donde tienes que ser ejemplo diferente. O sea, tengo que aprender que todo lo que yo vivo tiene que ser para el progreso del evangelio. Por eso le decía en un principio, yo no puedo pensar que tengo que tener una actividad de evangelismo para ir a evangelizar. Yo tengo que entender que el evangelismo tiene que ser una parte de mi vida siempre. Que si me paro en el camión, que si me paro en una tortillería, en un centro comercial, donde sea, yo tendría que estar predicando a Cristo. ¿Qué va a pasar? Pues Dios va a hacer su voluntad en cada uno de ellos. Ahora dice Pablo, imagínense la escena, ¿no? La iglesia orando por Pablo, oremos para que Dios saque a Pablo de ahí. Y a lo mejor Pablo, no, que no me saque, ¿verdad? Y todos vamos a ver a Pablo porque pobrecito, y juntemos una ofrenda y llevémosle la comida y todo, ¿verdad? Y llegan con Pablo y Pablo está ahí, pásenle, ¿cómo están? Bien. ¿Y cómo estás, Pablo? Uy, contento, Dios me permitió predicarle y todo demás. ¿Conocen a este? Sí, Felipe. Es soldado, ayer aceptó a Cristo. Me trajo ya a toda su familia y oramos con ellos. Es un ejemplo, ¿no? Pero la gente entraba y escuchaba a Pablo y decía, wow, o sea, yo vengo a animarte y tú me estás animando. Y esto hacía que la gente saliera y decía, pues si ahí Pablo está predicando, que yo no pueda salir y predicar a los demás. Y llegaban quizás a decir, no, me fuimos con Pablo, increíble cómo está predicando, Dios lo está usando y hay milagros, ya están convirtiendo los soldados y todo. Y entonces eso era lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo. Versículo 15, Pablo termina diciendo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea, había gente que predicaba quizás porque Pablo está en la cárcel, vamos a predicar para que vean. Incluso hay un momento donde en la Biblia me hablan que algunos decían que eran de Apolos, otros de Cefas, y entonces de repente había una lucha ahí para ver quién predicaba. Y dice Pablo, a mí no me importa cuál sea la motivación del evangelio, de predicar el evangelio. Dice el verso 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Creo que esto tiene que ser el versículo que podemos aprender el día de hoy. No importa cómo se predique de Cristo, lo importante es que se predique, que Cristo sea anunciado, que tú entiendas que es una responsabilidad que tienes que hacer a tus amigos, a tu familia, hablar de Cristo, y que el gozo que pueda haber en ti precisamente sea eso. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasó muchas veces. Yo le hablaba a la gente de Cristo y nadie aceptaba a Cristo. Les hablabas, hoy les hablaba de un amigo y no, y le hablaba a otro y nada. Y de repente eso causó una frustración en mí de joven, y yo decía, pues ¿para qué predico si nadie quiere, verdad? Yo creía que yo tenía que convencerlos a ellos, y a mí Dios no me ha llamado a convertir personas, a mí Dios me ha llamado a predicar el evangelio. Y es que Dios usa a algunos. A veces estás tú hablando a alguna persona de Cristo, y ni te pela. Nomás llega otro y le dice, oye, Dios te ama. Sí, lo quiero aceptar. ¿Por qué? Hay algo que Dios ha puesto, el tiempo, el momento y indicado en todo. Pero ¿por qué comento esto? Que esto no sea para ti una frustración. ¿Por qué no le platicas a tu familia? Porque les he dicho y nunca han querido. Sigue haciéndolo.
Claro, no los hostigues, ¿verdad? Ahora, sé ejemplo. Háblales a ellos, que vean lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ora, sinceramente, por sus necesidades. Pero no te preocupes si no aceptan a Cristo. Tú eres invitado a predicarles, a hablarles, y el Señor va a convencer a cada uno conforme a su propósito y a su voluntad. Y en eso nosotros nos vamos a gozar. ¿Saben cuál era? Creo que era el secreto de Pablo para todo esto. Que él decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú entiendas que la razón por la cual estás viviendo es Cristo. A mí me llama mucha atención porque cuando nosotros estábamos solteros, mi mamá siempre estaba enferma. Siempre batalló mucho con diferentes situaciones, circunstancias y todo. Pero cuando nacieron sus nietos, tanto los de mi hermano, los míos, nosotros pudimos ver cómo hubo un cambio en ella. Y nosotros decíamos: sabes que ahora sus nietos son su vida, ¿no? O sea, los nietos le dieron vida. Y a lo mejor uno puede decir, encontró el motivo, ¿no?, para vivir. Bueno, ese mismo ejemplo, pero vuelto en Cristo, nosotros deberíamos de hacer. A lo mejor estás enfermo, a lo mejor tienes problemas, dificultades, escasez, lo que sea. Pero cuando tú entiendes que para ti el vivir es Cristo, te va a hacer levantar de donde estás y te va a llevar a ir a hablarle a la gente y predicarle a la gente. El entender eso, es que vives para Él. Y si llegas a morir, no pasa nada, es ganancia porque estoy en su presencia. Pero el vivir para Él me va a llevar a hablar, a predicar, a salir de mi comodidad y a hablarle a la gente que necesita de Jesús.